licenciada en matemáticas, soy rara, de acuerdo con lo que dice la profesora Esperanza. ¿Sí? Sí, siempre lo decía en clase, entonces ya está. Hoy no podía esperar menos. No. Bueno, yo hice un... creo que estoy calibrando esto, sí. Yo hice un presi, porque como sabía que la profesora iba a ser mi juez, entonces sé que le gusta mucho el presi. Entonces, pues, bueno. Licenciada en matemáticas, porque estoy aquí en un máster en educación, porque también soy profesora en la universidad, en mi país, el Instituto Tecnológico Superior de Arandas, que precisamente fue donde yo hice mi investigación. ¿Sí? El nombre del proyecto se llama Diseño e implementación de un instrumento para evaluar las competencias digitales de los estudiantes del Tecnológico Superior de Arandas y la elaboración de una propuesta formativa. Bueno, tenemos lo que es la justificación y bueno, el Instituto Tecnológico ahora en sus nuevos programas de estudio hay una reforma. Dentro de su currículum está incluyendo el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y muchos alumnos, bueno, tienen deficiencias en estas áreas porque provienen de diferentes secciones de la población, que lo que hacen es, la preparatoria no tiene acceso a internet o la infraestructura adecuada para llegar con un dominio, bueno, mínimo para utilizar las nuevas tecnologías. Los resultados de esta investigación se utilizaron precisamente para hacer lo que es la elaboración de la propuesta formativa. Los objetivos a muy grandes rasgos, bueno, es analizar el nivel de competencias tecnológicas del alumnado, el dominio que tienen los estudiantes y, bueno, hacer una valoración del uso de y la valoración que ellos tienen hacia las TIC como ayuda a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, un objetivo específico es conocer el nivel de dominio en habilidades tecnológicas y la actitud que ellos tienen hacia las mismas. Describir las habilidades y las competencias que desarrollan a través del uso de las TIC y pues analizar las posibles diferencias que hay entre las variables de carrera, sexo, tipo de enseñanza, modelo de bachillerato y nivel de alcance. Y por último, bueno, planificar una propuesta formativa que ayude a estos estudiantes a incrementar y mejorar su dominio en TIC y por lo tanto también incrementar su nivel académico. Bueno, dentro del marco teórico hablamos de lo que son las competencias y su integración a la educación superior tecnológica. En esta parte es la normatividad de la reforma educativa, es así y porque si las competencias en TIC se deben de integrar a los nuevos programas educativos que ofrecen la educación superior tecnológica. Lo dice tal cual. El valor del uso de las TIC como apoyo a las estrategias de aprendizaje, un trabajo que realizó el profesor Tejedor, de cómo cuál es la apreciación que tienen los estudiantes hacia las TIC. Competencias en TIC y niveles de alcance de competencias. Bueno, en niveles de alcance prácticamente lo vamos a definir como lo que es el desempeño que tienen los estudiantes, el desempeño académico, pero en México se le llaman niveles de alcance. El desempeño académico también pueden incluir otras variables como la eficiencia terminal, el abandono de las materias, la satisfacción del estudiante, pero en este caso únicamente nos enfocamos para cerrar un poco la investigación a lo que fue la nota que habían obtenido los estudiantes y sus niveles de alcance. Fueron las únicas variables que tomamos en consideración para que no tuviéramos tan amplio, de por sí ya era mucho trabajo y meterle más variables era hacerlo más complicado. Y bueno, niveles de competencias en TIC y las necesidades formativas, que al final de cuentas es lo que tenemos, lo que sustenta lo que es nuestra propuesta.
de investigación está en dos partes, lo que es el diseño metodológico y la presentación de los datos y discusión de los resultados. Las variables analizadas son las características, el tipo de características de sujetos, que son el sexo, la carrera que los estudiantes tienen, el modelo de enseñanza. El modelo de enseñanza es, en México tenemos dos tipos de bachilleratos, bachillerato técnico y bachillerato general. El bachillerato general se enfoca más hacia materias humanas, sí, filosofía, letras, y bachillerato tecnológico más hacia el área del desarrollo de herramientas informáticas, y también, bueno, tienen diferentes, pero ambos pueden, después de eso, ingresar a la universidad. También tenemos las variables de descripción del rendimiento académico, y que son el promedio general de la universidad, y las variables relacionadas con la utilización de las TIC, que fueron precisamente las dimensiones que se crearon en el instrumento, que son niveles de competencias en TIC en el alumnado, valoración de las TIC en el proceso de aprendizaje y niveles de dominio en habilidades informáticas. Aquí quiero resaltar la diferencia entre niveles de dominio en habilidades informáticas y niveles de competencias en TIC. El nivel de dominio en habilidades informáticas es que tanto el alumno sabe utilizar un software, un Word, lo que sea, algún blog, todo eso, que tanto él sabe hacerlo. Y las competencias son lo que él puede desarrollar a través del uso de esas herramientas. Por ejemplo, trabajo colaborativo, planificar sus tareas, porque bueno, muchas veces un alumno puede ser muy capaz utilizando alguna herramienta, pero no puede generar nada con eso. Entonces, esa es la diferencia que se marca entre una dimensión y otra. Y bueno, la valoración de las TIC en el proceso de aprendizaje. La muestra fueron 60 alumnos de una población total de 110, distribuidos en de las 4 carreras que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de Arandas. Y bueno, la realización del trabajo de campo fue que primero se hizo una prueba piloto. Bueno, no está. Se hizo una prueba piloto a 35 estudiantes para realizar la fiabilidad de ese instrumento, y se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.809, por ahí está. Además, los estudiantes me hicieron varias observaciones, que había ítems negativos que quedaban, que los confundían un poco, que no se sabía bien qué era lo que se quería pedir. Entonces, se hicieron las adaptaciones para que no hubiera confusiones. Los ítems negativos quedaron negativos porque así lo describe un proceso de valoración de jueces, que tiene que haber ítems negativos. Y bueno, el cuestionario eran preguntas cerradas. Y bueno, la muestra se distribuyó de la siguiente manera: el 25% de los estudiantes eran de ingeniería industrial, el 21.7% de gestión empresarial, el 36.7% de industrias alimentarias y el 16.7% de ingeniería de sistemas computacionales. Esto está de acuerdo a la proporción de los estudiantes. El 58.3% son hombres y el 41.7% son mujeres. Dato interesante, que en el área de las ingenierías estamos ya casi por mitad, cuando antes, bueno, se esperaba un 80% de hombres y un 20% de mujeres, como fue en mi caso cuando estudié. Bueno, la mitad de los alumnos estudiaron bachillerato general y la otra mitad bachillerato tecnológico. El 81% de los encuestados provienen de escuelas públicas y el 18% de escuelas privadas. Este dato, más adelante vamos a ver que no lo tomé tanto en cuenta porque realmente era mucha la diferencia y tampoco sujetos no me podía proporcionar información respecto a eso. Y bueno, los niveles de alcance, 43.33% tiene nivel bueno, el 36.16% tiene nivel muy bueno y el 20% nivel excelente. Bien, el cuestionario, la realización de trabajo de campo se hizo a través de un cuestionario que fue tomado de dos partes, bueno, fueron 3 dimensiones, sí, que se crearon, y 2 de ellas fueron tomadas de un trabajo de la profesora Ana García Valcárcel, de un trabajo que hizo precisamente en México con la Universidad de Veracruz,
donde me gustó el trabajo porque se cerraba mucho a la zona geográfica y las condiciones son muy similares. Un trabajo hecho en Veracruz, un trabajo que pudiera haber encontrado de aquí de Castilla y León. De hecho, pues la normativa educativa pues es la misma. Entonces, de ahí parte de la metodología y lo tomé de ese trabajo. También utilicé la herramienta Skype. Quisiera mostrar una foto, pero no sé qué pasó. Que no está, bueno, ahí está en el trabajo, una foto donde estoy yo conectándome a través de Skype con mis alumnos para resaltarles la importancia de la solución del cuestionario de manera correcta, resolviendo dudas y bueno, todo paso a paso para que la respuesta tuviera los datos, la mayor porcentaje de confiabilidad. Hice pruebas de alfa de Cronbach de cada una de las dimensiones, ¿sí? Y ahí una general también, porque eran instrumentos individuales. Cuando yo los tomé de los trabajos de Ana y de Tejedor, eran instrumentos individuales, entonces decidí hacer el alfa de Cronbach por cada una de las dimensiones y posteriormente una general, y todas, bueno, entre 0.8 y 0.9 está el resultado. El análisis de los datos fue a través de la herramienta del querido SPSS, ¿sí? Y bueno, la recodificación de las variables se hizo en escalas de valoración de 1 a 5 en todos los casos. Y bueno, se organizaron la información para crear las dimensiones que se iban a estudiar, que fueron una de las variables a utilizar. Y ahí hicimos el análisis tanto descriptivo como el inferencial. Bueno, lo voy a nombrar ahora. Las gráficas, si ven, no son las gráficas de SPSS, pero son gráficas de Excel. Lo nombro ahora. Ok, bien. Vamos entonces ahora a lo que son la presentación de los datos y la discusión y los resultados. Bueno, en esta gráfica podemos observar que las que tienen, es una gráfica de perfil, donde tenemos nivel básico, intermedio y avanzado. Tienen el punto los que obtuvieron el mayor porcentaje en ese nivel de habilidad tecnológica. Y bueno, vemos que lo que es Word, PowerPoint, Internet y redes sociales fueron las que tuvieron nivel intermedio y avanzado, y las que no tienen tanto, que son la elaboración de páginas web, edición de imágenes, redes, blogs, wikis, etc. Entonces, bueno, una de las conclusiones a las que llegamos por la evidencia empírica fue que los alumnos han desarrollado más estas habilidades en el Word, PowerPoint e Internet, porque son lo que más utilizan en la escuela y lo que los profesores pues les piden utilizar para la realización de los trabajos. Esto es importante porque después se retoma para lo que es la propuesta formativa. Esto únicamente describe datos. La gráfica de perfil de los niveles de competencia en el alumnado, vemos que es muy homogénea. Todos se encuentran entre bastante y mucho, son bastante competentes y muy competentes. Y bueno, lo que dice es que no desarrolla mucho la creatividad. Se ve que no conocen Prezi porque esa cosa desarrolla mucho la creatividad, ¿sí? Y bueno, y por último tenemos la valoración. También la valoración vemos que tiene una positiva cuando dice la agrupación de las variables. Los estudiantes que habían obtenido puntuaciones entre desacuerdo y muy desacuerdo, era una valoración negativa. En indiferente, más o menos con un margen, era pues neutral, y de acuerdo y muy de acuerdo se codificó como una valoración positiva. Todo bueno, con sus respectivos intervalos bien establecidos. Aquí, bueno, vemos que todo está en la valoración buena, y esto es interesante porque a los alumnos valorar las TIC en su aprendizaje, bueno, pueden tener una mejor aceptación a la propuesta formativa. Bueno, aquí me voy a sentar un poco para poder ampliar las gráficas. Y ok, el análisis se hizo esta es la primera dimensión, nivel de dominio en habilidades
fue por carreras. Aquí podemos ver que todos tienen una valoración, una habilidad informática de nivel intermedio en general. ¿Sí? Y bueno, al realizar el análisis inferencial, vemos que no existe diferencia significativa entre las diferentes carreras. Es decir, todos, no importa el nivel, la carrera en la que estudien, ellos tienen el nivel intermedio de habilidades informáticas. También por género, bueno, también vemos que tienen las gráficas son muy semejantes, ¿sí? Y también cuando se hizo el análisis inferencial, se determina que no hay diferencia significativa en las medias de dominio tecnológico de los hombres y las mujeres. Y por último, el nivel de habilidades informáticas por modelo de bachillerato, vemos que también son parecidas y tampoco hay diferencias entre los que estudiaron bachillerato general y bachillerato técnico. Por último, realizar aquí sí hicimos la ANOVA. Bueno. Aquí sí encontramos diferencias significativas entre la escuela pública y la escuela privada. Este resultado, la verdad, yo no lo esperaba porque, bueno, aquí vemos que los de educación pública tienen un dominio mayor que los de educación privada. Este resultado yo no lo esperaba porque dentro del marco teórico, de acuerdo con UNESCO, dice que las personas que tienen mayores recursos económicos pueden desarrollar más fácilmente las habilidades en TIC. Y aquí fue al contrario, los que estudian en universidades públicas fueron los que tienen mayor desarrollo en habilidades informáticas que los de escuelas privadas. Y la siguiente. Bueno, ya no me voy a tardar mucho. Podemos ver ya nada, porque has pasado los 15 minutos. Vale, sí, ya lo vi. Bueno, entonces, básicamente en esta parte... No he visto el trabajo, o sea, no te preocupes. Vale, sí. Puedes irte a las conclusiones. Vale. Bueno, nada más aquí, las niveles de competencias en TIC no se encontró ninguna diferencia entre ninguna de los grupos. Sí, básicamente, bueno, estas son las gráficas. Y, bueno, donde sí encontramos la valoración, aquí lo voy a mencionar, es en sistemas computacionales, que son los únicos que tienen una valoración indiferente hacia lo que son las TIC, el uso de las TIC como en su proceso de aprendizaje. Sí, de ahí en más. Y bueno, de hecho, ahí al realizar el análisis inferencial, sí hubo diferencia de medias con ellos en la valoración de las TIC. Voy a hacer un comentario personal. Irónicamente, los de sistemas computacionales son los que valoran menos a los TIC. Bueno, y por último, bueno, las conclusiones, que es que se hizo el nivel de los estudiantes fue más del 70% de los estudiantes tienen un nivel básico e intermedio, lo que nos muestra que los alumnos tienen necesidades formativas. Eso es un hecho. Las herramientas que ellos necesitan son las herramientas web 2.0, que son páginas web, blogs, wikis, uso de la plataforma Moodle. Y el nivel de dominio de habilidades informáticas, como no tuvimos diferencia de medias, entonces no es necesario que hagamos ninguna separación por grupos de niveles intermedio o avanzado. Se puede establecer la estrategia por igual hacia todos los estudiantes porque no hay diferencias ahí. Y bueno, como tiene una valoración positiva, entonces podemos suponer que va a tener éxito esta propuesta. La propuesta, bueno, constituye en un curso taller para los profesores. ¿Sí? Suponemos que si el profesor motiva que se utilicen las herramientas en clase, entonces el alumno va a desarrollar competencias en esta área, ¿sí? como lo que pasó con el PowerPoint, el Internet y el Word. Lo motivaban los estudiantes a utilizarlo
y los alumnos lo han desarrollado. Y ahora, bueno, vamos a enfocarnos a lo que son las herramientas web 2.0. Los contenidos de esta propuesta formativa fueron precisamente en los temas que los alumnos tenían las deficiencias, para que ellos las implementen en su clase y bueno, ellos puedan desarrollar, los alumnos puedan desarrollar estas habilidades tecnológicas. Sí, y bueno, ahí está la propuesta, no se ha ejecutado. Sí, ustedes la tienen ahí y bueno, con esto pues terminamos. Bueno, pues muchas Gracias gracias. por su atención y hospitalidad. Bueno, pues terminamos. Un momento. ¿Van a querer que responda al final? Una. Pero al acabar. Sí, por eso lo pregunto. Entonces, para tomar. Espera que termine Susana y luego respondes. Una, Va vale. a ser fácil. Bien, primero felicitarte por el trabajo. En este caso, es verdad que hay una coherencia entre la parte más teórica y lo que viene a ser el desarrollo posterior que haces a nivel empírico. Lo que sí que en el título me sorprende que dices diseño e implementación de un instrumento para evaluar las competencias digitales de los estudiantes del Tecnológico Superior de Andas y elaboración de una propuesta formativa. Según leí el título, esperaba que la propuesta formativa estaba destinada directamente a los estudiantes, que son los que estás trabajando, pero luego compruebo, por lo que voy leyendo, que es una propuesta que haces a los profesores para que luego formen a los estudiantes. Ahí me ha quedado un poco una incoherencia, un poco así. Pero bueno. Un aspecto a destacar en el trabajo que nos has presentado es que has intentado, o has mostrado en las propiedades más o menos psicométricas del instrumento con el que has estado trabajando, incorporado la alfa de Roma, la fiabilidad, entre otras cosas que he comentado, la validez, el contenido. Pero hay algún aspecto en relación con los resultados que en cierta medida saturan. Yo estoy leyendo el nivel de significancia de pi cuadrado, le corresponde una significación de tanto, pero luego tengo la misma información en una tabla que incorporas debajo. Entonces, si ya lo incorporas en el texto, pues no hace falta reiterar la información, porque pensaba que me iba a aportar algo diferente, pero es lo mismo. Entonces, y esto se repite en varias ocasiones. Cuando se utiliza la estadística o el análisis de datos, lo que se pretende es simplificar la información con la que estamos trabajando. Y, por ejemplo, en el caso de las pruebas de T para la igualdad de medias que incorporas en varias ocasiones, dejas, por así decirlo, la salida que obtienes de ese PSS. Y faltaría que me indicases si te quieres quedar con esa T de se han asumido varianzas iguales o no se han asumido varianzas iguales. Porque hay una prueba previa a nivel estadístico que se puede realizar para comprobar con cuál de los dos datos nos tendríamos que quedar a la hora de justificar lo que estamos diciendo. Entonces, ahí, claro, te ha saltado algo o ya no lo has incluido, no lo sé. Y por mi parte, pues bueno, me parece bien que incluyas al finalizar todo lo que es el trabajo de desarrollar una propuesta formativa que me hubiese encajado más, que hubiese sido directamente a los estudiantes que han sido objeto de estudio en su trabajo, no a los profesores, que son algo ajeno. Pero bueno, por lo demás, el trabajo me parece interesante y sí que podría seguir en esta línea trabajando. Por mi parte, no voy a tener ninguna pregunta en relación. Aquí no hay pregunta. No, bueno, lo que puedo decir al defensa sobre la parte de la saturación de los datos fue una propuesta de mi tutora. Sí, yo tenía, por ejemplo, todo en anexos y me dijo, no, anexos son muchos dentro del texto. Entonces, bueno, pues ahí no pasa nada, sí, no pasa nada, bueno, son los expertos y asumimos lo que pasó. Y bueno. La propuesta, eso sí, ya también lo tenía muy en cuenta, que precisamente era lo de que va todo primero a los estudiantes y después enfocar a los profesores. Puede ser un poco incoherente, pero bueno, también si partimos de la premisa que los estudiantes han adquirido las habilidades informáticas en los instrumentos que los profesores les motivan a utilizar, bueno, entonces podemos suponer que si los formamos en TICs, van a desarrollar las competencias en sus estudiantes también. Bueno, claro, dando un proceso de innovación educativa, no solamente enseñarlos a utilizar, sino
De acuerdo. Bueno, yo voy a hacer algún comentario por alusiones que se decir. A ver, yo te decía que era rara porque era atípica, porque era, es decir, rara en el sentido de que hay pocas escalas, ¿no? Pero bueno, lo demás no, creo que no. Bueno, yo por una parte tengo que decir que me alegra ver que has aprendido bastante de lo que nosotros le hemos enseñado, entonces bueno, eso está bastante bien. Bueno, lo que te dice Susana es verdad que aunque normalmente nosotros cuando explicamos con todos los datos, o sea, los datos, la gente no sé qué, pero luego cuando se adapta al trabajo hay que exponer aquello que es imprescindible para entender, o sea, el dato, y luego eliges si quieres mostrar los datos más pormenorizados porque son interesantes para destacar en algo, o si no, un gráfico, pero todo, es decir, bueno, pero esto ya lo he explicado bien, o sea que no pasa nada. Es decir, que no es. Bueno, yo solo quiero comentarte una cosa. Date cuenta que en los cuestionarios, tal como se los propones a los alumnos, no les estás evaluando, sino que directamente, sino que les estás evaluando a través de su percepción. Y entonces, en este caso, que su percepción tiene que ver con el nivel de dominio que ellos tienen sobre un recurso, ahí también, digamos que el desconocimiento hace que muchas veces la gente se valore más en positivo de lo que debería o más en negativo de lo que debería. Y que ahí hay algunas de las contradicciones que te aparecen están en eso. O sea, se puede ver perfectamente que hay un problema con eso. No tanto, es raro porque claro, tú decías, es que justo los que tendrían la titulación que más tendrían que haber valorado son los que menos importancia le dan, pero es precisamente por eso, porque para ellos hay un proceso de normalización que no se ha dado para los demás. Entonces, como hay un proceso de normalización, para ellos es nivel medio, no... Igual que hay mucha gente que se valora con una competencia muy buena en algo que a lo mejor medido desde fuera no es tan bueno, pero su percepción sobre lo que sabe, lo que debería saber, está ahí. Y eso también está en lo de las públicas y las privadas. ¿Sabes? Es decir, qué es lo que yo quiero tener y qué es lo que tengo, influye en cómo evalúo lo que estoy logrando, ¿no? Entonces, la gente que procede de centros privados con mayores recursos económicos, su nivel, cuando le estás preguntando por percepción subjetiva, lo que está comparando es lo que quiere y lo que tiene. Y lo va a valorar más negativamente que aquel que procede de centros públicos, que compara también lo que quiere y lo que tiene, pero su nivel de aspiraciones es menor. Entonces, a veces ese tipo de cosas están ahí presentes. Y no, quizá te hubiera hecho falta saber el acceso real que tienen a los recursos. Que eso, y haberlo contrastado. Es decir, acceso real, porque muchas veces se idealiza aquello que no se tiene, ¿no? O aquello que a uno le cuesta trabajo alcanzar y se valora en positivo cuando en realidad esto lo vemos muchas veces por los índices de satisfacción, por ejemplo, de los alumnos, cuando valoramos algunas cosas lo vamos viendo, ¿no? Las actitudes a veces cuando queremos que crezcan, no crecen, sino que bajan. ¿Por qué? Porque su capacidad crítica aumenta y lo que quieren es más que lo que... Y tienen más de lo que tenían al principio, pero ellos perciben como menos, porque es percepción subjetiva, ¿no? Pero esto te lo digo porque ya, cuando algunas cosas has superado bastante el nivel que se pide para esto, para que des un paso más. ¿Vale? En que percibas eso, lo vimos cuando vimos en clase el tema de las actitudes, que es, hay que valorar siempre que como es percepción subjetiva de los sujetos, no es real, es decir, depende de dónde sitúe la persona el punto al que quiere llegar. Entonces, si tiene muchas aspiraciones, pues se va a valorar más negativamente. Claro. Y te va a poner que es peor, y no es verdad, pero él lo percibe así. Entonces, ahí en ese sentido, que lo valores a la hora, sobre todo si quieres pasar esta información, introduce a lo mejor algún comentario de este tipo, que te ayuda a explicar eso que tú llamas datos extraños y que no esperabas. Claro. Simplemente eso, yo por mi parte nada más. Creo que responder algo. Bueno, efectivamente he aprendido mucho y
De hecho, ese trabajo es un trabajo integrador de varias materias. Incluso pueden ustedes observar que es material que utilicé en su materia, porque fui tomando de varias materias y lo fui construyendo. Y bueno, la verdad que uno cuando ve los libros, los artículos, los proyectos de los investigadores, piensa uno que es fácil. Y ya cuando estás ahí desde, híjole, pedir una oportunidad que te den para ingresar al centro, y lo digo por todos mis compañeros en general, desde pedir la oportunidad de que te dejen ingresar al centro a realizar una encuesta, desde ahí el trabajo. Y hasta ahí, hasta poner el punto final de las conclusiones. Y pues valorar eso de los investigadores y de mis compañeros, y pues uno cree que es fácil, no es fácil. Me alegro que sepamos lo que es. Bueno, ya os estoy comentando, ¿no?, que nosotros como tribunal valoramos el contexto desde el que presentáis cada trabajo, ¿no? O sea, conocemos, ya te conocíamos, los demás nos conocíamos menos, entonces sabemos lo que habéis avanzado en el periodo en el que habéis estado con nosotros y más. Entonces, nosotros esperamos que tu trabajo pues, tuviera este tipo de estructuración, o sea, que no te preocupes, el resto también lo sabemos. Entonces, hay algunas cuestiones pues, que se pueden mejorar en todos los trabajos, y hay algunas cuestiones que te decimos, pues eso, porque notamos alguna cuestión que podríamos haber visto nosotros, pero como no te hemos dirigido, pues la dirigido otra profesora, no ocurre nada. Una pregunta, ¿has utilizado gestor de Zotero o gestor de información? No. Para hacer la bibliografía. Bueno, sí, el que tiene Word, el que es llenar los campos y Vale, bueno, es que parece igual de otra cosa. ¿Y has utilizado tablas de contenidos para hacer el índice? sí, también. Se te ha ido ahí una cosilla. Pero Sí, me faltó darle actualizar toda. Me ha faltado actualizar al final, porque te ha quedado ahí una página sola. Ya, eso lo escribió mi compañero. No pasa nada. No os preocupéis porque es un trabajo. Si hay que en el repositorio lo quieres pasarlo, pasas otro ejemplar a Javier para modificar eso, pero bueno, que nada, que enhorabuena y bueno, todo lo que se ha modificado, lo que te ha dicho Esperanza y Susana, pues es para mejorar y que todo el trabajo que has realizado, que pudiera dar lugar a alguna pequeña publicación, a lo mejor en tu universidad o algo. Siempre cambia todo lo que has hablado del nivel de competencia que los alumnos tienen hoy, la percepción que tienen los alumnos de su competencia, pues siempre la percepción que tienen o la autopercepción de competencia. No es el nivel de competencia lo que has evaluado, aunque el título lo ponga, evaluación del nivel de competencia no. Has evaluado la percepción del nivel de competencia que ellos tienen. Y esas las cuestiones que hay esperanza que tendrán muy en cuenta, porque cuando tú presentas un resultado tienes que dar una explicación como científico a ese resultado, o por lo menos plantear una hipótesis de lo que puede ser explicación. Entonces está en el origen de la medida que tú has realizado, es una medida de percepción, pero nada más. Apuntátelo pues tienes que publicar o hacer alguna cuestión. Bueno, sí, la competencia es digitales, la palabra percibida, Pues lo he recibido y lo arreglamos. Entendemos todos los que leemos después ese trabajo. competencias digitales percibidas por los estudiantes. Está arreglado.